Seguimos con más. Dos agencias de las Naciones Unidas emprendieron una campaña de vacunación a gran escala para niños de Siria y de los países vecinos contra el polio y otras enfermedades prevenibles como sarampión, paperas y rubiola. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que la semana pasada se produjeron 22 casos de parálisis flácida aguda en la provincia siria de Deir al-Zour, casos que están siendo examinados en el laboratorio de referencia de la región antes de confirmar la epidemia. La campaña de inmunización llevada a cabo por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la OMS espera llegar a tantos niños como sea posible. Dentro de Siria, el Ministerio de Salud inició ayer esta campaña con el objetivo de llegar a 2,4 millones de niños en el país, ya que se estima que cerca de medio millón no han recibido ninguna vacuna contra el polio en los últimos 2 años. Las organizaciones señalaron que como consecuencia del conflicto se produjo una inmigración masiva de sirios. Algunos de ellos se encuentran dentro y fuera de las fronteras de Siria, lo que obligó a interrumpir la rutina de inmunización, por lo que el riesgo de contraer enfermedades contagiosas es más elevado. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. La explosión de una fábrica de dulces en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, dejó al menos 2 muertos y decenas de heridos, 11 de ellos de gravedad. Una de las víctimas mortales, un joven de 18 años, murió poco después de haber ingresado al hospital. El edificio en el que se encontraban unos 300 de los 1.300 trabajadores de la fábrica quedó parcialmente destruido por la detonación. La policía teme que pudieran haber más de 20 desaparecidos, aunque por el momento se desconoce si estaban dentro o fuera del inmueble. Y las autoridades italianas informaron que alrededor de unos 800 inmigrantes fueron rescatados a bordo de varias embarcaciones que navegaban por el canal de Sicilia. La mayoría de los migrantes, unos 650, fueron rescatados por buques y embarcaciones desplegados por las Fuerzas Armadas italianas en el canal de Sicilia en el marco de la operación naval Mare Nostrum, destinada a controlar los flujos de inmigración ilegal con destino al territorio italiano. Por su parte, 2 navíos de la Marina fueron los responsables de rescatar a 400 inmigrantes, mientras que 2 patrullas de la Guardia Costera salvaron a 250 inmigrantes que se encontraban navegando en una embarcación que sufría dificultades. El rescate de los 800 inmigrantes llega horas después de que fueron salvados otros 127 cuando intentaban llegar a Italia por mar. Y en las últimas semanas, fuertes lluvias provocaron inundaciones en los estados de Orissa y Andhra Pradesh, al este de la India, dejando al menos 22 muertos y cientos de afectados. En Orissa se registraron 10 muertos y alrededor de 50.000 evacuados. Las autoridades estatales ordenaron el cierre de escuelas en las áreas afectadas por las inundaciones. Las últimas cifras oficiales en Andhra Pradesh señalaron que cientos de casas resultaron dañadas debido a las lluvias y miles de habitantes fueron evacuados de sus hogares y fueron desplazados a los albergues. El tifón Francisco causó fuertes lluvias en la isla de Shikoku, mientras la Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas sobre posibles desbordamientos de ríos y corrimientos de tierra en todo aquel país. Se espera que Francisco deje entre hoy y mañana varios daños materiales, incluida en la isla de Oshima, que fue golpeada por el tifón Wipa la semana pasada. Las autoridades de Oshima, donde viven alrededor de más de 8.000 residentes, ordenaron la evacuación de unos 2.300 residentes en 2 zonas que sufren riesgo de corrimientos de tierra. El oficialismo y las fuerzas de oposición en Argentina cerraron sus campañas para los comicios legislativos del próximo domingo con la notoria ausencia de la presidenta Cristina Fernández, con los que se pretende renovar la composición del Parlamento y cuyo resultado será clave para los presidenciales del 2015. Cerca de 30.5 millones de argentinos están convocados para votar en las elecciones legislativas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, 127 bancadas y 1/3 del Senado, 24 bancadas. Y en todos los candidatos, que se recupere
Es el deseo mío y el muy pronto. En otro tema, y volviendo a Guatemala, los embarazos en adolescentes son un grave problema en nuestro país. En el año 2011, 50.000 adolescentes dieron a luz. En el año 2012 fueron 64.000 y en lo que va del año se reportan 40.000 casos. Ante esta problemática, la pregunta es, ¿existirán estrategias para educar y disminuir el problema? Ser madre es un privilegio, con sentimientos de felicidad y responsabilidad y un título de mamá para toda la vida. Pero, ¿qué pasa cuando la madre es una niña o adolescente? Sus pechos no están diseñados para realmente todavía completar una lactancia normal y estos pacientes aún no han desarrollado sus pechos a lo que es la forma adulta. Mirza tiene 17 años y tuvo su primer hijo a los 15 años. Hoy se encuentra en la maternidad del Hospital Roosevelt, ya que el 22 de octubre nació su segundo hijo. Mirza no ha recibido visitas, pues su madre murió y su pareja de 17 años, al enterarse de su embarazo, no acepta la responsabilidad. Que viera yo qué hiciera, porque los que nos teníamos que cuidar éramos las mujeres, no los hombres. Mirza acepta que se adelantó al ser madre y ahora, basada en su experiencia, le dice a las adolescentes que retrasen las relaciones sexuales. Que si se meten a hacer cosas así, ¿verdad? Que se protejan bastante. Mónica, de 17 años, y Angélica, de 16, también son madres. Ellas, a diferencia de Mirza, tienen parejas. Sin embargo, aceptan que son muy jóvenes para la responsabilidad de ser madres. Sí, es más recomendable, te puedes preparar más, tanto así mentalmente, económicamente. Las tres jóvenes decidieron tener relaciones sexuales. Sin embargo, hay niñas que son madres a causa de violencia sexual. Porque según el marco legal, un embarazo en una niña menor de 14 años es violencia sexual y entre 15 y 19. Realmente los datos son preocupantes. Estamos hablando que el 25% de los partos que se dan en Guatemala son en mujeres adolescentes. En lo que va del año, en el Hospital Roosevelt se registran 141 partos en menores de 14 años y en el Hospital San Juan de Dios 1.783. De enero a julio de este año se reportan 40.000 embarazos en adolescentes. Organizaciones como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva hacen un llamado a el gobierno, específicamente a todos los ministerios, para que se involucren y así lograr erradicar o disminuir todos los embarazos en adolescentes. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Vamos a hacer una nueva pausa publicitaria, pero ya regresamos con mucho más aquí, a su noticiero Guatevisión.